¿Me escucháis? Sí, Israel. Vale, perfecto. Pues si queréis vamos a ir comenzando. Antes de nada, comentaros que estamos grabando la sesión y que si alguna persona tiene algún problema, que nos lo comunique simplemente a través del chat. Este tipo de sesiones, de jornadas, luego las tenéis disponibles en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de CAT-medio COACM. Bueno, yo presentarme, soy Israel Olaya, uno de los dos componentes del Centro de Asesoramiento Tecnológico del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Y primeramente agradeceros la asistencia a esta jornada en la que vamos a continuar con la acción formativa que llevamos un tiempo desarrollando por parte del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha y en la que se está haciendo especial hincapié en las ayudas a la rehabilitación, que es el tema principal de esta jornada y del cual hemos desarrollado ya varias jornadas. Entre ellas, por ejemplo, el 16 de diciembre de 2020 se realizó una jornada llamada Gestión de ayudas a la vivienda en Castilla-La Mancha 2020-2021 de la línea A y la línea PRE, en las que se explicaron esas ayudas. Luego también, posteriormente, el 27 de enero de 2021, realizamos una segunda jornada que se llamó Diferentes puntos de vista frente a las ayudas a la rehabilitación y en la que se mostraban los puntos de vista de la administración, de los técnicos, los administradores de fincas, las entidades financieras y las empresas constructoras. En el día de hoy vamos a hablar de las ayudas a la rehabilitación, tanto las ayudas que tenemos actualmente como las que están por venir, que son principalmente las que nos van a explicar ahora los compañeros. Y bueno, pues comentaros que en la jornada van a participar por el siguiente orden. Primero la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Elena Guijarro, que va a presentar la jornada y va a hacer una pequeña introducción de qué es lo que se está comentando en el Consejo Superior de Arquitectos sobre este tema. Después vendrá Pablo Alguacil, que es arquitecto y jefe del Servicio de Coordinación y Gestión de Ayudas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que nos va a contar el punto de vista de la Administración. Después vendrá mi compañero del CAT, José Manuel Sánchez y Fuentes, que nos va a contar los tres puntos principales de esta jornada, que son las ayudas a la rehabilitación de la vivienda 2020 y 2021, el programa PRE, que como sabéis termina el próximo día 31 de julio, si no hay prórroga. El borrador de Real Decreto que regulará las ayudas a la rehabilitación residencial y a vivienda social del Plan de Recuperación y el programa del Consejo Superior de Colegio de Arquitectos de formadores e informadores. Todo eso nos lo explicará mi compañero José Manuel más detenidamente. También va a participar Maite Andreu, de la empresa pública Traxa, que es la coordinadora del programa de ayudas PRE, que nos va a comentar cómo van este tipo de ayudas, cuánto se ha cumplido, cuánto ha asignado, etcétera. Y para finalizar, si nos quedase tiempo, vamos a realizar una ronda de preguntas de los compañeros que tengan. Y nada, pues tras esta breve explicación, doy paso a nuestra decana, a Elena Guijarro. Elena. Sí, buenos días. No sé si me oís bien. Sí, se oye bien, un poco flojo, pero se oye. Sí, es que he tenido problemas con el micrófono. Disculpad. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al CAP el gran trabajo que están haciendo y la organización de esta jornada y de todas las anteriores, como ellos han dicho, eh, son la parte ejecutiva del colegio, la parte técnica y la verdad es que están respondiendo estupendamente. Como ya ha dicho Israel, el objetivo del colegio es difundir, es hacer jornadas de formación. Desde el colegio tenemos como dos metas fundamentales. Por un lado, difundir la necesidad de rehabilitar y hacer patente y hacer una labor didáctica de cara a nuestros clientes y a los ciudadanos de que es imprescindible que nos centremos en la rehabilitación, que ahora mismo la obra nueva tenemos No muchas. se oye bien, ¿eh? No se oye bien. Se Sí. oye muy bajo. A ver, voy a ver si cambio el. ¿Me oís ahora mejor? No, Igual, Elena. no. Pues voy a subir. Es que a ver, tengo el volumen al máximo. Intentaré hablar un poquito más fuerte. eh, no sé si me oís mejor, pero no es cuestión de acercarme al micrófono, porque el micrófono del ordenador no funciona. Es el de los auriculares. Bueno, en principio, os estaba comentando, la idea es
difundir, hacer una labor didáctica desde el colegio para mentalizar a toda la sociedad y hacer llegar a la sociedad la necesidad de la rehabilitación, de que ahora hay que apostar por rehabilitar más que por hacer obra nueva, que, que ahora mismo la tendencia no es hacer nuevos barrios o nuevas viviendas, sino rehabilitar barrios y rehabilitar viviendas. Y nuestra tarea es difundir este criterio y esta necesidad. Entonces, en ese sentido, estamos colaborando con la Administración en la medida de nuestras posibilidades para hacer pues, este tipo de cursos de difusión y poco a poco cada uno de nosotros ir hablando con nuestros clientes para, para demostrarles lo que supone la inversión en rehabilitación, tanto desde el punto de vista de accesibilidad, de habitabilidad y sobre todo de eficiencia. Sabéis que ahora todos los fondos que van a llegar van enfocados sobre todo por el tema de la mejora de la eficiencia energética, que es donde además tenemos que hacer que suponga un ahorro de todo lo que ahora mismo nuestro parque de viviendas está derrochando, por decirlo de alguna manera, pero apostamos también por la rehabilitación integral, por supuesto. O sea, entendemos que sí que es necesaria esa rehabilitación energética, pero igual que en el Real Decreto ya se recoge, como después os contarán, la idea es enfocar siempre la rehabilitación como un acto integral, que sea una actuación dentro del edificio que mejore todas las condiciones del edificio y que nuestro papel también sea el de rehabilitador integral, que desde nuestro punto de vista seamos capaces de ver las necesidades de cada edificio, de cada actuación, y no solo de intervenir, sino de ayudar también a la gestión y a poder, bueno, pues esa labor engorrosa del rellenar los papeles para la solicitud y el ayudar y enfocar al cliente la mejor manera de hacer esas solicitudes y como dice el Real Decreto también en uno de sus puntos, apostar por la figura del gestor rehabilitador, que los arquitectos seamos esa nueva figura de gestor rehabilitador, que podamos asesorar a nuestros clientes en todos los aspectos para hacerles más fácil el acceso a las subvenciones. Por supuesto, este curso va dirigido fundamentalmente a colegiados de Castilla-La Mancha, a colegiados de otros colegios, que me consta que también hay algún asistente, y a otros profesionales del sector. Sí que queremos colaborar, por supuesto, con otros profesionales, con otros sectores que están implicados también y que entre todos juntos tenemos que llegar a conseguir esa difusión. Tenemos que trabajar con administradores de fincas, con empresas energéticas, con constructores y con todo aquel que tenga relación con la rehabilitación y la mejora de las condiciones de habitabilidad, de accesibilidad y de eficiencia. No me voy a extender más porque ya los temas técnicos, todo el tema del de las ayudas que hay vigentes y de lo que viene con los nuevos fondos, pues ya mis compañeros ya se van a encargar de informaros. Comentaros simplemente, por si no teníais información, ayer salió una nota de prensa del Ministerio sobre el plan de rehabilitación y regeneración urbana, del plan de recuperación, transformación y resiliencia, donde dice que el Gobierno autoriza el reparto de 1.631 millones de euros para rehabilitación de viviendas y edificios públicos entre las comunidades autónomas Ceuta y Melilla. De esto, pues ya hay una parte asignada para Castilla-La Mancha, Pablo Alguacil nos lo comentará. Y en el titular lo que habla es que las regiones podrán invertir estos fondos en sus respectivos ámbitos territoriales desde este año 2021. O sea, esto ya entra para gastarlos este año. La distribución de las ayudas se someterá a aprobación en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo para poner en marcha los programas de rehabilitación residencial y edificios públicos y el de construcción de vivienda social. En 2022 y 2023 se prevé la distribución de 1.000 millones de euros que permitirán la construcción de 20.000 nuevas viviendas en alquiler social y forman parte estas inversiones del componente 2 del plan de recuperación. Bueno, pues que este es el momento en el que tenemos que apostar y todos juntos para conseguir que todos estos fondos se materialicen y mejorar nuestro parque de viviendas y, por supuesto, creo que ahora mismo nuestra profesión tiene una responsabilidad importante que tenemos que
que asumir y que saber gestionar. Nada más. Muchas gracias. Pues continúa Pablo Alguacil. Pablo, ¿estás listo? Sí, hola, buenos días a todos. Oye, Israel, ¿puedo compartir pantalla? ¿Puedes habilitarme para que comparta? Sí, voy a ello. Vale. Bueno, pues yo un poco apuntar todo lo que ha comentado Elena y yo quisiera también intentar clarificar un poco todo este mare magnum que seguramente os llega a todos de qué ayudas hay, de cuáles son los plazos, de que si esto es del IDAE, es de la Consejería, se pide en la delegación, el Ministerio de Fomento o es del Transporte, Movilidad, Agenda Urbana o Transición Ecológica. Yo creo que ahora mismo estamos todos, y sobre todo al que no está muy metido en este mundo de las ayudas a la rehabilitación, pues un poco en un pequeño caos. Y no solamente de lo que hay, de lo que estamos terminando y de lo que nos viene por delante. Bueno, lo más importante a todos, el día 31 de julio acaba el plazo de presentación de las ayudas a la rehabilitación energética de viviendas o de edificios de vivienda. 31 de julio. Entonces, los expedientes tienen que tener entrada antes de ese día. Bien en la sede electrónica, si lo tramita un técnico o una empresa, o se puede presentar en papel también en las delegaciones si lo presenta una persona física. Lo ideal es que se haga todo en formato electrónico porque para nosotros es mucho más sencillo tramitar toda la documentación que tener que mecanizar un expediente que nos presenten en papel. Bueno, ese es el 31 de julio, rehabilitación energética de edificios de viviendas. ¿Cómo puedes estar informado de todo lo que hay ahora mismo, de lo que nos viene o de lo que hay y de si a mi cliente le han dado la ayuda o no y cuándo es el plazo y si se puede presentar ya la solicitud de abono? Pues está en la página web de la Dirección General de Vivienda. Si puedo compartir desde aquí. Vale. No sé si lo estáis viendo ahora, la página web de vivienda. Sí, se ve Vale, correctamente. vale. Vivienda.castillalamancha.es. De veras que aquí estamos intentando hacer un esfuerzo para sintetizar, para explicar, para que tengáis toda la información de qué está vigente en cada momento, de cómo se puede pedir, porque desde esta página web se pueden pedir las ayudas, se pueden consultar si he sido beneficiario o no, los plazos, los documentos que hay que presentar, ¿vale? Hay una parte que está dirigida a profesionales, que yo creo que es la más nos interesa a todos, pero bueno, esta de ayudas y subvenciones es muy concreta con toda la línea de ayudas que tenemos ahora mismo abiertas. O bien porque están abiertas su plazo de presentación o porque está abierto su plazo de presentación de la solicitud de abono. Una vez que a alguien se le reconoce el derecho a la ayuda, pues desde esta página web puede pedir, tramitar el pago de la ayuda. De las que estamos hablando ahora mismo son de estas ayudas a la rehabilitación energética. ¿Vale? Entonces, si pincháis aquí, como si pincháis en cualquier otra, pero bueno, si pincháis aquí y se os abre, pues vais a encontrar un detalle con desplegables de un resumen de lo que es esta ayuda, ¿vale? ¿Cuál es el objeto? ¿Quiénes son los beneficiarios que pueden pedir estas ayudas? Pues las comunidades de propietarios, las personas físicas, las jurídicas. En este caso no pueden ser los constructores los que reciban la ayuda. Otras ayudas que hemos tenido sí pueden ser los constructores. ¿Qué requisitos para los beneficiarios? ¿Qué requisitos tienen que tener los edificios? Esto lo van a explicar un poquito más adelante, ¿vale? ¿Cuáles son las actuaciones subvencionables? Mirad, este tema es muy interesante. A veces nos pensamos que es solamente subvencionable la parte específica de la actuación sobre la envolvente del edificio, las ventanas o sobre, no sé, la maquinaria de aerotermia. Pero lógicamente toda la obra que lleva aparejado meter un suelo radiante en una vivienda, una rehabilitación de una vivienda, todo forma parte del presupuesto subvencionable. Hay que levantar el suelo, hay que aislar, hay que meter nuevos conductos, hay que hacer rozas, hay que volver a meter el solado. Las puertas, como ha cambiado la cota del solado, pues ya no pueden, tienen que ser más cortas, hace falta otras puertas, lógicamente hay que pintar toda la casa. Todo eso va dentro del presupuesto subvencionable. Y tiene que quedar muy claro dentro del presupuesto cuáles son las partidas dedicadas a eficiencia energética, sobre todo cuál es la parte envolvente y la parte la parte activa de la producción de la energía de esa vivienda, y qué otras obras, pues porque si se va a cambiar el alicatado, no sé, se va a meter un falso techo que directamente no está afecto por ninguna de las actuaciones en materia de eficiencia energética, pues ir en otros capítulos. Pero nos tiene que quedar muy claro siempre en los proyectos cuáles son las obras
que van afectas a la reducción de la demanda y la mejora térmica y energética del edificio y cuáles no. Por supuesto, los honorarios también deberían estar incluidos dentro del resumen de presupuesto, honorarios de proyecto, por el certificado de eficiencia energética. El IVA, en este caso, son subvencionables. Por eso digo que hay ayudas que sí son subvencionables, ayudas que no. El IVA que es subvencionable. Los gastos de tramitación, yo siempre lo digo. O sea, si el arquitecto, que cada vez más es un gestor de tramitación, de ayudas, de permisos, de papeles, y si vemos además por dónde van a ir los tiros en los nuevos planes de vivienda, pues esos gastos de gestión, lógicamente hay que cobrarlos, tienen que estar remunerados, pues los costes que conllevan tramitar una ayuda de estas, que no son fáciles, la verdad. Hombre, cuando ya haces la primera, yo creo que te la entras en la dinámica de pedir este tipo de ayudas, pues ya la segunda cuesta bastante menos. Pues esos costes también son subvencionales. Esos costes nos tienen que aparecer en el presupuesto para que sepamos calcular la ayuda total en función de los gastos que va a tener la propiedad del edificio. Vale, estas son las ayudas del PRE, que para que no nos hagamos un lío, antes las convocaba el IDAE. El IDAE es el Instituto de la Diversificación en el Ahorro Energético, que depende del Ministerio de Transición Ecológica. Vale, o sea, IDAE, PRE, es lo mismo, pero el PRE ahora se tramita desde Castilla-La Mancha. Otras anualidades, otras convocatorias anteriores, el IDAE se hacían directamente del Ministerio y ahí se quedaban. El que fuera valiente que pidiera esas ayudas, ¿no? Ahora las hemos traído aquí, desde la cercanía, desde la Consejería de Fomento, las delegaciones provinciales y la colaboración para nosotros fundamental de una empresa pública que es Traxa, con todos sus técnicos y sus equipos, pues estamos intentando pues, atender lo mejor posible estas ayudas. Dentro de la página web vais a ver que hay otras ayudas, que son las ayudas a la rehabilitación edificatoria, con varias líneas. La famosa línea A, que eran los edificios de residencia colectivo, los B, que son los pisos dentro de esos edificios de residencia colectivo, y C, que son las casas, el unifamiliar, la casa del pueblo. Estas líneas, estamos ahora mismo, la última convocatoria de línea A, de los edificios, estamos ahora en fase de análisis de las 4.000 solicitudes que se han presentado, que esperamos a la vuelta de vacaciones ya publicar los listados provisionales. Y líneas B y C las tenemos ya en fase de abono, o sea, ya se han publicado los listados. Aquí también, desde aquí, podéis acceder a los listados de cada provincia y de los dos programas. Estas ayudas que pertenecían al plan de vivienda, que depende del Ministerio de Fomento, aunque se tramitan aquí en la Consejería con aportación autonómica también de parte del presupuesto, pues estas ayudas tenían dos programas, el programa de eficiencia energética y el programa de conservación y accesibilidad. Lo que os comentaba, ya se han cerrado todos los plazos de presentación de estas solicitudes, de las ayudas a la rehabilitación, pero sí estamos en presentación de las solicitudes de abono. Una ayuda tiene dos fases. Primero se presenta la solicitud con la documentación del proyecto, la licencia, la documentación de la comunidad de propietarios o del vecino, y si está todo correcto, se emite una resolución concediendo la ayuda y a partir de ahí se abre el periodo para que se presente el abono. Para el abono de la ayuda es otro procedimiento en el que hay que presentar las facturas, certificado final de obra, justificante de la transferencia por banco de todo el importe de la actuación. Si la actuación al final es más, se va a pagar lo que estaba en la resolución. Si es menos, pues se reduce proporcionalmente. Y se pueden pedir desde aquí también. Pinchando y con firma electrónica, pues se va a acceder a la solicitud de abono, se pincha y de ahí se rellena la documentación y se presenta. En este mare magnum, encima de lo que tenemos en marcha de línea B, por el plan de vivienda, el IDA y tal, nos viene encima ya la nueva atacada. El plan de vivienda termina este año, en el 2021, y ya estamos en fase de borrador, ya publicado, eso lo podéis ver, lo podéis consultar en la web del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que es el Ministerio de Fomento. Pues dos planes distintos. Hasta ahora teníamos plan de vivienda, que tenía un contenido social muy importante, pues tenía ayudas al alquiler, tenía ayudas a la compra de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes por jóvenes mayores de 35 años, tenía pues ayudas a las actuaciones de rehabilitación en materia de accesibilidad, las áreas de regeneración. Bueno, tenía una parte relativa a la arquitectura y la rehabilitación y otra parte social. Ahora que viene el desembarco de los fondos europeos Next Generation, se divide en dos programas, en dos planes distintos. Por un lado se queda el plan de vivienda, pero solo con el contenido social, ayudas al alquiler, ayudas a personas que están en situación desfavorecida o víctimas de violencia de género. Bueno,
Y por otro lado, aparece está ahora mismo como proyecto de Real Decreto el plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Vale? Esto es Next Generation. Lo digo porque va a llegar. Pero es Generation, no es el plan, no es recuperación, no es tal. Hay dos. A partir de ahora, plan de vivienda 2021, 2022, 2025 y plan de recuperación o Next Generation. ¿Y qué han hecho? Pues de momento está en fase de borrador, pero en septiembre ya hemos presentado todas las autonomías nuestras alegaciones. El Colegio de Arquitectos también ha presentado las suyas. Y esperemos que en septiembre tengamos ya el texto definitivo para poder lanzar a la calle ya las nuevas ayudas. ¿Qué han hecho? Pues que las ayudas a la accesibilidad, que era una de las estrellas dentro de los programas de rehabilitación, es decir, montar ascensor en un edificio que no lo tiene, o cambiar el ascensor, hacer una rampa, bajar a cota cero un ascensor que ya existe, pues las ayudas a la accesibilidad, como dentro de un entorno social, se quedan en el plan de vivienda. Y en el plan de recuperación se queda toda la parte de la rehabilitación de edificios que no es accesibilidad, ¿vale? O sea, ¿qué va a pasar ahora? Pues que a lo mejor si hay un expediente que tiene una parte de accesibilidad y una parte de rehabilitación, de conservación y eficiencia energética, va a tener que tramitar dos expedientes de ayuda. De hecho, es que ha pasado así con el PRE. Pues ha habido actuaciones en materia de eficiencia energética que han solicitado y han obtenido ayuda dentro del programa PRE, que es el IDAE, y dentro del plan de vivienda, que eran nuestras ayudas a la rehabilitación, línea A, B o C. Son ayudas compatibles. Vuelven a ser compatibles las ayudas. Y si por un casual, porque ya nos está llegando informaciones, el PRE continúa dentro del plan de recuperación, siguen siendo compatibles. Siempre que no se supere el 100% de la ayuda. Y ya veremos si se nos han dado casos que han estado al límite del 100% de la ayuda. Hay otros casos que la actuación es más somera o no entra tanto en profundidad y se quedan en un 35% del presupuesto, pero ya tenemos casos cercanos al 100% del presupuesto de la ayuda. ¿De qué depende eso? Pues depende del técnico, sobre todo, de la persona que va a preparar el proyecto y que sepa muy bien dirigir la actuación y que sepa muy bien qué es subvencionable y qué no lo es. Y cómo hacer que partidas que son dudosas se enganchen en la materia de rehabilitación energética porque se asocian a, pues no sé, a una parte de obra civil que va vinculada a una obra de, no sé, de envolvente, de un trasdosado, de un SATE. Bueno, eso es fundamental. O sea, el técnico tiene que conocer muy bien el contenido de las ayudas. Este borrador de Real Decreto ya os digo que está en la web del Ministerio de Fomento, que se llama Transporte y Movilidad Agenda Urbana. Los ministerios cambian de nombre. Y ahí podéis consultar en qué van a consistir los nuevos programas y qué es subvencionable y qué no. Entonces, hilar, argumentar un proyecto en base no solamente a las necesidades que tiene el cliente, sino en base a qué se subvenciona, qué porcentaje de la ayuda es mejor en cada caso. Pues situaciones que se nos están dando, por ejemplo, con el programa PRE. Hay dos paquetes grandes de ayudas. Uno es la parte de la envolvente del edificio, la parte no activa, digamos, la parte pasiva del edificio. Y otra parte es la activa, ¿no? Entonces, si se aunan esos dos programas o esas dos actuaciones, la parte pasiva y la parte activa, se consigue un bonus muy importante de ayuda. Un porcentaje, la ayuda sube mucho en porcentaje. ¿Qué pasa? Que hay actuaciones que simplemente cambian ventanas y poco más, se quedan un 35%. Pero si resulta que meten también de las ventanas, meten una estufa de pellet o una hidroestufa de pellet, ya no hablo de una caldera, pues miras el certificado de eficiencia energética y es que te está cambiando el etiquetado y te pasa de una B a una A lo mejor, con el tema de la biomasa, o una B. Pues ya sube porcentualmente bastante la ayuda. Pero es que encima, al tener actuación sobre la parte pasiva y la parte activa, pues hay otro 20% más de ayuda. ¿Qué pasa? Que no solamente la hidroestufa sale gratis, si es que las ventanas o el trasdosado, que ibas a tener solamente un 35% de ayuda, te sube a un 60%. Entonces, muchas veces el técnico es el que tiene que conducir al cliente y, bueno, vale, esto es lo que necesitas, pero escucha, para que esto sea subvencionable, para explorar al máximo la línea de ayuda, mejor lo vamos a plantear así, incluye esto, tal. Él es el técnico un poco el que no solamente tiene que escuchar lo que quiere el cliente, sino también conducirlo a través de todos estos medios nuevos. Una pincelada muy rápida, ya dejo a los siguientes interventores sobre, los siguientes ponentes, perdón, sobre lo que va a ser el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿vale? Eso que son los fondos Next Generation y que va a ir en paralelo al plan de vivienda. El plan de vivienda tiene nuestras ayudas a la accesibilidad, el plan de recuperación tiene todas las ayudas a la rehabilitación. Este plan de recuperación
en fase de borrador, que esperamos que en breve ya esté el texto definitivo con el cual las comunidades autónomas podamos empezar a sacar nuestras convocatorias, ya directamente nos coloca más de 60 millones de euros para este año, en Castilla-La Mancha, para el 2021. Para que tengáis una idea de orden de magnitud, las ayudas nuestras a la rehabilitación de edificios de vivienda pues, salen con 10 millones al año, 11, 12. Las de los pisos y los chalés o las casitas individuales salen con 2,5, por ahí. Y ahora estamos hablando de 60 millones para este año, que ya estamos casi en septiembre, porque agosto es inválido en general para las administraciones, ¿vale? ¿Por qué es importante contar con todos vosotros? Porque nos ponen 60 millones el primer año, 2021, 2022 aún no se sabe, pero los tiros pueden ir por ahí, pero a partir de ahí cada comunidad autónoma va a éxito. O sea, los fondos para el año 2023 van a depender de cuántas ayudas seamos capaces, entre todos los que estamos aquí. Aunamos también a compañeros arquitectos técnicos, administradores de fincas, entre todos los que estamos aquí, en función de las ayudas que hayamos conseguido dar, del porcentaje en el que hayamos agotado estos 60 millones que nos colocan en 2021 y otro tanto para 2022, en función de eso va a ser cuál va a ser nuestro crédito para los siguientes años. Entonces no nos podemos dormir. La verdad que está ahí, el trabajo está ahí, es un nicho que de trabajo que yo creo que nadie puede desdeñar, igual que en su momento pues, nadie podía desdeñar las actuaciones en urbanismo o las promociones de vivienda, pues ahora el trabajo está aquí. Las administraciones nos empujan a que dirijamos el trabajo hacia la rehabilitación edificatoria, pero sobre todo con un contenido muy importante en eficiencia energética. Este plan de recuperación y transformación y resiliencia condiciona a que pueda haber una ayuda a la rehabilitación, a que se haga una actuación en materia de eficiencia energética. Es decir, un edificio de viviendas que tiene que cambiar su cubierta porque tiene un problema de patología, no sé, de humedades, de falta de estanqueidad, pues chico, va a haber que cambiar el aislamiento de esa cubierta para que se consiga una mejora en la eficiencia. Ya veremos en algunos casos los porcentajes que nos piden en reducción de emisiones, el etiquetado energético A o B. Pero si hay que hacer algo, hay que también en paralelo hacer una actuación en materia de eficiencia energética. Una rehabilitación de conservación, per se, no es subvencionable. Exclusivamente solo de conservación, una patología estructural, si no se acompaña de una actuación importante en materia de eficiencia energética, no es subvencionable. O sea que el carro cuelga, no como antes, que teníamos unas actuaciones de conservación, ahora hay que fundamentarlo en una actuación en eficiencia energética y de ahí colgar actuaciones subsidiarias, pero que estén dentro o por lo menos que esa actuación tenga, de alguna forma, una mejora del consumo, de la eficiencia energética del edificio, para que otras actuaciones en materia de conservación puedan ser subvencionables. Os recuerdo que si hay accesibilidad, va por otro plan, por el plan de vivienda. ¿Programas que establece este nuevo plan de recuperación? Pues establece 6 líneas de trabajo fundamentales. La más gorda, la más importante, la que implica también ayuntamientos, son programas de actuaciones de rehabilitación a nivel del barrio, a nivel de entornos degradados. Hemos tenido experiencias similares hasta ahora, que son las áreas de regeneración, los ARRUs. Ahora el Ministerio quiere potenciar que se actúen de una manera dirigida desde los ayuntamientos, que delimiten cuáles son los entornos sobre los que tienen que intervenir, que los acoten y que nos planteen propuestas de rehabilitación a nivel de barrio, con transformaciones en rehabilitación que, por supuesto, lleven incluidas reducciones en el consumo, mejoras en la eficiencia energética, rehabilitación energética de los edificios. Otras actuaciones también son englobables, por supuesto también honorarios, gastos de proyectos, de direcciones de obra, actuaciones en conservación, siempre que cuelguen de una actuación importante en materia de eficiencia energética y que esté dentro de los parámetros que nos van a exigir en cada caso. Ahí nosotros no tenemos, como arquitectos, nosotros no tenemos la iniciativa. Ahí la iniciativa será del ayuntamiento. Pero bueno, ya sabemos cómo se trabaja esto. Pues habrá que ir al ayuntamiento, habrá que plantearles, oye, ¿sabéis de qué va esto? ¿Ayuntamientos grandes o ayuntamientos pequeños? ¿Os interesa que como estudio de arquitectura os planteemos una intervención en un entorno? Pues ya, sí, pues mira, pues estamos muy interesados en este barrio que encima la gente no tiene dinero para rehabilitar y sería muy importante que tuviera una inyección buena. En algunos casos, estas ayudas a nivel de barrio pueden llegar al 100% del presupuesto. Eso será para entornos más desfavorecidos. Estaremos en torno al 40% del presupuesto de las actuaciones. Ahora, que serán también
otro tipo de ayudas podrán ser compatibles con esta, ¿no? Pero bueno, a través de estas acciones de barrios, con iniciativas siempre de los ayuntamientos, pues ahí también habrá un importante nicho de trabajo. También, y eso creo que tenemos que tratarlos con los colegios profesionales, se van a montar unas oficinas de rehabilitación que dependerán seguramente de la Consejería de Fomento y que tengan en cada provincia, incluso en alguno de los municipios más importantes, unas ayudas, unas oficinas formadas por profesionales que se dediquen a asesorar a los vecinos qué tipo de actuaciones son subvencionables, qué documentación hay que presentar, cómo hay que presentar, los plazos, si es o no es subvencionable su edificio, la actuación que pretenden, ¿vale? Entonces, estas oficinas también tendrán una subvención importante, si no es el 100% por parte de la Junta. Vamos a ver cómo al final se configuran estas oficinas y cómo se cuenta con los colegios para poderlas organizar. También, independientemente de las que son las propuestas a nivel de barrio, por supuesto, siempre se van a poder presentar propuestas a nivel de edificio o de vivienda, en rehabilitación hablamos, ¿vale? O sea, una iniciativa no tiene por qué ser siempre del ayuntamiento, sino que pueden aparecer solicitudes puntuales de edificios, de pisos dentro de edificios o de casas en el pueblo, o chalés unifamiliares, tal, que nos pidan una ayuda a la rehabilitación. Y lo mismo, que esté vinculado a que una parte importante de la ayuda se consigan una serie de objetivos a nivel de eficiencia energética, ¿vale? O sea, iniciativa particular y iniciativa municipal. Establece también el Ministerio una línea curiosa, que yo creo que hace un giro para no decir lo que tiene que decir, y lo llama un programa de la ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y también ayudas para la redacción de los proyectos de rehabilitación. Esto que he leído no queda nada claro. Lo que nos han explicado en las comisiones interterritoriales que hemos tenido todas las autonomías con el Ministerio es que quieren subvencionar el 100% del estudio que se haga inicial para poder acometer una rehabilitación en un edificio. A ver, hasta ahora el problema que estamos teniendo, y lo que lo estáis viendo también vosotros, es que una comunidad de propietarios no se lanza porque lo primero tiene que gastarse dinero en un proyecto, en un certificado de eficiencia energética, para saber cómo está su edificio, qué hace falta, cuál es el presupuesto de la obra y sobre todo que el técnico, si está al día, le informe de qué ayudas hay, de qué plazos, de qué es subvencionable, de qué no, de qué porcentaje de ayuda podían obtener. Y a lo mejor se gastan un dinero y luego no van a ninguna parte porque ni siquiera presentan la ayuda cuando ven que solamente se les queda en un 30%, que encima la convocatoria ya ha pasado, o que su edificio es de no sé, del 2010 y no es subvencionable porque es desde el 2007. Bueno, pues el Ministerio plantea que este documento que se llama Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación, que tiene una parte, se basa en el informe de evaluación del edificio. Lo que pasa que como ya no es competencia del Estado, porque hay una sentencia del Constitucional, sino que es competencias autonómicas, el informe de evaluación del edificio pues no quieren ni nombrarlo. Pero bueno, es un informe de evaluación del edificio y un estudio energético del edificio, sabiendo, escalonando, si hacemos una actuación sobre este edificio de viviendas de cambio de ventanas, pues el cambio de ventanas del edificio entero puede tener un coste aproximado de 100.000 euros. Va a haber, se puede pedir una ayuda que puede estar en torno al 40% de esos 100.000 euros, incluido honorarios, incluido gastos de gestión. Y el plazo de presentación es tanto y la reducción del consumo del edificio y de la facturación, por tanto, de los vecinos, pues se va a reducir en un 25%. Y con esa información, la comunidad de propietarios, ya con esa información, que en principio no tiene por qué costarle nada, eso es subvencionable directamente, decide si da el siguiente paso, que es ya preparar el proyecto y pedir la ayuda. Incluso ese informe puede estar escalonado y poner otra actuación por encima. No, pero es que aparte, si cambias la envolvente y haces un SATE por fuera y también aislamos la cubierta y aparte también cambias la caldera que tenemos y metemos una de biomasa o vamos a aerotermia o vamos a no sé qué, pues el coste ya no son 100.000, ya son 300.000, pero la ayuda pasa de ser un 30% a ser un 60%.
Y encima el edificio pasa de consumir esto a consumir un 50% menos. Y entonces la facturación de las personas, de las familias, que es todos los meses tanto dinero, pues se reduce y tal. Entonces, que la comunidad de propietarios o que el vecino, el titular de la vivienda o de la casa, tenga información para decir si va o no va a estas ayudas. Y eso yo creo que nos puede facilitar bastante el camino a todos, porque ya sabéis que siempre hay miedo de que, bueno, no sabemos si cuánto y cuánto va a costar y tal. Bueno, pues entonces, ese documento, ese libro del edificio existente para la rehabilitación, subvencionable al 100% con un máximo, yo no recuerdo si eran 300 euros por vivienda o 500. Eso está en fase de borrador también, pero bueno, la idea es 100%. Y también es subvencionable el proyecto de inicio, aunque luego no haya una solicitud de una actuación de rehabilitación. Subvencionable también hasta un máximo, que creo que también es el 100%, pero un máximo que no sé si eran 500 euros por vivienda o algo así, ¿vale? Eso está en el borrador. Quiere decir también que ese primer paso, que no solamente hacer el informe, sino continuar con el proyecto y ya haber configurado cómo va a quedar la actuación, pues tiene una subvención muy importante. Y sobre ya el proyecto, ¿vale? Y se pide independientemente. O se puede pedir luego cuando se pida toda la ayuda directamente a la rehabilitación, pues como un coste más dentro de la ayuda. Pero ahora la sacan fuera y tiene una línea, un programa, el proyecto. Y también aparece un programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Además, este programa nos le ponen como prioritario. La construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Bueno, ahí tenemos también algunas dudas, hemos hecho formulado algunas alegaciones, a ver cómo podemos desarrollar ese programa. Y como por último, comunicaros que aparece así en el borrador y que en las videoconferencias que hemos tenido con el Ministerio nos insisten en que se desarrolle, e incluso lo vamos a intentar también a nivel jurídico, que se desarrolle la fórmula del llave en mano, de que el arquitecto junto con el constructor o con el administrador de la finca o con, no sé, se formen organizaciones que tiendan a dar un producto terminado al cliente, a la comunidad de propietarios. Y que puedan incluso estos agentes de la rehabilitación, que puedan incluso recibir la ayuda. No solamente la ayuda la puede recibir la comunidad de propietarios, sino que la puede recibir el agente de la rehabilitación. Crean esa figura, el agente de la rehabilitación. Sabemos lo que ha sido en urbanización el agente urbanizador. Bueno, pues en paralelo se crea esta figura que ya existe en otros países de Europa y que es un animador de la rehabilitación y que es una persona, o un grupo, o una empresa que tiene que dar un servicio completo. Pedir la licencia, hacer el proyecto, hacer ese informe preliminar del libro del edificio existente, el proyecto, tramitar las ayudas, presupuesto de las constructoras. Bueno, sabéis que las comunidades de propietarios, pues, para ellos es un quebradero de cabeza. Incluso muchas de nuestras ayudas se pierden en un laberinto de documentación o cuando hacemos un requerimiento sobre un tema de eficiencia energética y tal, bueno, a veces pues, nunca no llega a ninguna parte. Las comunidades de propietarios muchas veces movidas con muy buena voluntad por parte del presidente de la comunidad, que es un señor que está jubilado y que, bueno, tiene tiempo libre y el hombre lo intenta, pero estas ayudas son muy, muy técnicas. ¿Sabes? Esto tiene que haber un equipo que esté encima de ello, ¿vale? Entonces, por eso nos plantea el Ministerio, y así aparece en el borrador y nos insisten, y lo comento que queremos darle forma jurídica en Castilla-La Mancha a esta figura, a la gente de la rehabilitación, al llave en mano, a ver cómo lo preparamos y qué es lo que hay que tener a partir de ahora. Ya sabemos que muchos de vosotros habéis trabajado como Project Management. Bueno, pues se trata de darle esta figura, pero dentro de la rehabilitación energética. Vale, y no me quiero extender más porque yo creo que os he contado mucho rollo y hay gente que tiene que hablar todavía. Vale, recordar, 31 de julio, último día para presentar las solicitudes a las ayudas pre. El procedimiento administrativo nos pide que la ayuda esté presentada antes del 31 de julio. Intentar que esté lo más completa posible. Que completa es proyecto o memoria valorada, solicitud de licencia, documentación que acredite la titularidad del inmueble y certificado de eficiencia energética. Si falta algo, pues presentarlo igual. A ver, y ya se os pedirá. O siempre vosotros directamente a través del enlace que os hace en la página web podéis aportar documentación en cualquier momento, si que se requiera, pero que no os limite el no tener algún documento o varios de los documentos que hacen falta para no presentar la ayuda. Así es el procedimiento, es muy garantista. Entonces, presentar la solicitud con lo que tengáis, con la memoria, con el certificado, con la solicitud de licencia, y si os falta algo, pues ya se os pedirá o lo aportáis en cualquier momento, pero no dejéis de presentarlo porque falte algún papel. ¿Vale? Venga, pues, Israel, muchas gracias.
y a todos. Gracias a ti, Pablo, y continuamos con mi compañero José Manuel. Vale, perfecto. Pásame para que pueda compartir pantalla. Ya lo tienes. Vale, perfecto, gracias. A ver. Supongo que veis la presentación. Ahora mismo no veo yo qué es lo que estáis viendo. Sí, se ve bien. Hazlo Vale, para perfecto. completa si quieres. ¿Perdona? Que se ve con el PowerPoint, si puedes hacer pantalla completa. Ah, pues espérate un segundo. Vale, espérate. Si le das a F5. Ya está, ¿no? Bueno, perfecto. Empezamos con... A ver. Buenos días a todos. Y nada, en principio voy a estar repitiendo un poco parte de lo que ha contado Elena y Pablo. Y bueno, el objetivo de esta jornada pues es centrarnos en el tiempo que nos queda para la presentación de proyectos o de intervenciones dentro del programa PRE, dar una breve pincelada de lo que dice el borrador de ayudas a la rehabilitación residencial y vivienda social de plan de recuperación, y luego explicaros un programa del Consejo que es el de formadores e informadores que nos estuvieron explicando el pasado mes de junio. A ver, como os he dicho, el pasado mes de junio el Consejo, o sea, nos convocó a una reunión con motivo eh, de, de la presentación bueno, de que el Ministerio colgase en su página web el proyecto de Real Decreto por el cual se regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social en plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y de paso estuvimos analizando el contenido de este borrador, que al final, tal y como se ha comentado antes, es parte del programa de recuperación Next Generation, el cual permitirá, o sea, al Estado español movilizar un volumen importante de inversión para el tema de rehabilitación. Se estuvo hablando también del tema del libro del edificio existente, o sea, que viene incorporado dentro de este borrador del Real Decreto. Luego se volvió a hablar de la guía práctica para la gestión de ayudas a la rehabilitación energética, la cual se hizo una presentación el pasado mes de marzo. Y por último se hizo la presentación de la guía de formador de formadores e informadores, que es un documento por el cual el Consejo pretende de alguna manera unificar y optimizar recursos del Consejo y de todos los colegios oficiales de arquitectos en la labor de formación, pues para que sea una labor, o sea, una formación continua, de calidad y además, o sea, que se pueda de alguna manera establecer una agenda en temas que tengan especial interés y que tengan un carácter estratégico importante para la profesión. Este, en principio, es el índice de la jornada, o sea, un primer bloque donde se va a refrescar un poco lo que dijimos en la jornada de diciembre de 2020 con el programa PRE, un segundo bloque que analiza brevemente qué dice el borrador del Real Decreto
Y un último bloque para explicaros un poco en qué consiste este programa de formadores y formadores. En este primer bloque, tal y como ha recordado Pablo en su presentación, a ver, estamos a pocos días de la finalización de la presentación de las ayudas. Acaban este 31 de julio y realmente uno de los propósitos de esa jornada es animar a que la gente que tiene algún proyecto pendiente que no lo deje porque todavía queda dinero, queda plazo y está a tiempo de presentarlo. O sea, son al final 16-17 días, según como se mire, para la tramitación. Pero bueno, tener en cuenta, o sea, que la resolución 10 del 11 de 2020, la que regula el PRE en Castilla-La Mancha, prevé un plazo de 10 días para aquellas solicitudes que no reúnan alguna de las condiciones y requisitos exigidos. O sea, quiere decir que, bueno, o sea, que se pueden presentar ahora las propuestas y luego, pues, si hay algún requerimiento, en principio hay tiempo para solventar esos requerimientos. Ahora os haremos como os he dicho, un pequeño repaso de en qué consiste de las ayudas PRE. Si queréis una información un poco más amplia, o sea, tenemos tanto en nuestra página un resumen que desarrolla el contenido de las ayudas, o en nuestro canal de YouTube tenemos las dos jornadas que ha comentado Israel al principio de la presentación para que podáis echar un vistazo. En principio, o sea, las jornadas PRE vienen reguladas por dos normativas. La primera, la estatal, o sea, el Real Decreto 737 de 2020, que es el que regula el programa de ayuda para actuaciones para la rehabilitación energética, y luego a nivel autonómico la resolución 10/11 de 2020, que es la que desarrolla este Real Decreto. Los beneficiarios, pues los que veis, de personas físicas o jurídicas, la privada o pública, propietarios de viviendas unifamiliares o edificios residenciales, siempre en viviendas existentes, comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios con usos de vivienda, propietarios de forma agrupada, que son propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, empresas explotadoras, arrendatarias, concesionarias de edificios residenciales, empresas de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía. El objeto y tipo de las ayudas. Bueno, el programa PRE tiene tres grandes bloques o tres tipos de ayudas, o sea, la 1, la 2 y la 3. La primera sería la que es para la mejora energética de la envolvente térmica, o sea, que actuaría en la envolvente del edificio. El tipo 2 entraría dentro de lo que sería la eficiencia energética en instalaciones térmicas, y el tipo 3, la mejora de eficiencia energética en instalaciones de iluminación. Dentro de estos tres tipos hay dos opciones. La opción A, que sería la encaminada a actuaciones en vivienda unifamiliar o residencial colectiva y edificios de otros usos, y la opción B en actuaciones sobre una o varias viviendas que estén dentro de lo que sería el uso residencial colectivo, pero considerándolas de manera individual. ¿Qué gastos subvencionables? Pues más o menos Pablo ya os ha esbozado un poco qué entra dentro, porque realmente puede ser labor del arquitecto que gestione las ayudas,
meter todo lo que todo lo que son gastos derivados de lo que serían las actuaciones subvencionables por un lado, pero luego lo que serían los gastos generales, donde entrarían horarios profesionales, la gestión para la solicitud de las ayudas, la redacción de los proyectos, dirección facultativa, ejecución de las obras, inversión en equipo, redacción de informes, todo este listado. Y luego el IVA, siempre que no sea susceptible de recuperación o compensación. ¿Qué no es subvencionable? Pues intervenciones en edificios de nueva construcción, intervenciones que conlleven cambio de uso o supongan algún tipo de ampliación, intervenciones iniciadas con anterioridad a la fecha de solicitud de registro de la solicitud de las ayudas y el IVA si es susceptible de recuperación o compensación. Este es el cuadro que resume de alguna manera de las ayudas que están dentro del programa PRE. Los tres tipos de ayudas, el porcentaje de ayudas según sea opción A o opción B, y luego lo que serían las ayudas adicionales. Ayudas por criterios sociales, ayudas por mejora en la eficiencia energética, según sea calificación final A, calificación final B. Perdona, José Sí, Manuel, ¿me oyes? sí, Soy Adela. Veo solamente, bueno, creo que lo vemos todos, solamente la primera hoja del PowerPoint. anda, Sí. pues a ver. Y dicen por ahí que si le das a F5 se te pone en grande. ¿Veis ahora la primera y la No, segunda? ahora vemos la del cuadro. Pues mira, lo que voy a hacer es directamente, o sea, porque no sé muy bien cómo. Pero aprieta F5 en el teclado. Sí, sí, o sea, si le estoy dando F5, yo lo veo como presentación, pero creo que vosotros no. No, a nosotros nos sale con lo típico de las diferentes pestañas a la izquierda y todo eso. Vale, pues voy a dejarlo, o sea, sin presentación. Os pongo lo que sería el PowerPoint, o sea, que es lo que estáis viendo. Es que dale 2 veces. Bueno, da igual, como quieras. Ahora veis la primera, la segunda, o sea, veis cómo voy pasando, ¿no? No, estamos viendo tu explorador de internet. Madre mía. A ver. Así es. Pon la pantalla ahí. Ahora amplíalo en el cuadro de arriba. Voy a detener uso, a ver. Parece que se ha desconectado. Vamos a esperar un minuto, no sé lo que ha pasado. No sé si os he echado a todos. Vale. Os he Bueno, echado a todos, ¿no? No, aquí seguimos. Ah, vale, Todos vale. estamos. Vale, o sea, porque creía que os había echado, vale. el que te había sido eres tú, pero ya va, ya está Vale. bien. Pásame los privilegios. Ya los tienes. Vale. Voy a quitar la segunda pantalla, no sea que sea por eso.
¿Estáis viendo mi pantalla? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Voy a darle a F5 a ver si ahora funciona. ¿Ahora sí? Sí, pero estamos en la primera pestaña. Vale, o sea, pero estáis dentro de la presentación, ¿no? Ya está, ya Ahora está. sí, ya Vale, funciona. perfecto. Vale, pues nada, perdonad, Con la pero media pantalla. el problema es que o sea, yo tampoco veo, solo veo la presentación y no veo realmente qué es lo que estoy presentando. Pero bueno, a ver, la presentación estará luego disponible para si la queréis descargar. Entonces, pues bueno, más o menos lo que os estaba explicando, en los tres bloques, el primero que sería el de las ayudas pre, el segundo el del Real Decreto, el segundo el Real Decreto, el borrador y el tercero que sería la guía de formadores y formadores del Consejo. Lo que os he dicho, el objetivo principal de esta jornada, además de explicar todo lo que nos estuvieron explicando en la reunión del Consejo, era animaros a presentar los proyectos que tengáis, porque creemos que todavía queda plazo y que tal y como eh, contempla la resolución, la 1011/2020, existe un plazo de 10 días hábiles para la resolución de cualquier incidencia. La normativa, pues eso ya os he dicho que está de primeras, la estatal, el Real Decreto 737/2020 y autonómica 1011/2020. En los beneficiarios, no voy a repetir lo que ya os he dicho, los tipos de ayuda también, y nos vamos a ir directamente donde estábamos, que era en el cuadro de las ayudas pre, que son cuadros a que explica tenemos que de manera bastante clara los porcentajes máximos a los que se puede llegar tanto con la ayuda base como con la ayuda adicional. Lo que os he comentado antes, dentro de la página del CAT tenéis una nota con el resumen y el desarrollo del programa PRE. Y luego, pues a ver, el tema de tramitación y documentación requerida, pues a ver, lo que os ha comentado Pablo, o sea, puede ser de manera telemática o presencial. Y luego, o sea, dentro de la resolución vienen todos los formularios que hay que presentar, o sea, que se pueden consultar dentro de la resolución. Como sabéis, las ayudas se tramitan por riguroso orden de presentación, pero supongo que ahora esto no es un problema porque tenemos entendido, o sea, que queda dinero todavía para conceder las ayudas. Por lo tanto, se entiende que todas aquellas que entren y que tengan toda la documentación disponible, en principio pues no habrá ningún problema. A modo de resumen, pues está la documentación relativa al solicitante, a donde se acredita quién es el solicitante de la solicitud, la referida al inmueble, la titularidad, referencia catastral, antigüedad, la etiqueta de eficiencia energética que tiene actualmente. Luego, la referida a las actuaciones, o sea, que es de todo el tema de documentación técnica necesaria, licencias, autorizaciones municipales. Y luego, lo que serían las declaraciones y compromisos, o sea, lo que serían las declaraciones responsables. Esta última diapositiva del bloque PRE, lo que viene a explicar es más o menos lo que os ha comentado Pablo. O sea, desde la publicación del Real Decreto y de la resolución 10 del 11/2020, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal se han desarrollado varias herramientas o documentación que ha servido y que sirve actualmente
para tanto a nosotros a nivel de proyectistas a la hora de preparar toda la documentación técnica, como a la hora de poder gestionar las ayudas, también para explicarles a nuestros clientes potenciales por qué es bueno rehabilitar energéticamente. Entonces, para ello, voy a dejar de compartir para que veáis las herramientas que tenemos. A ver, bueno, esto de aquí sería en la página del ministerio, o sea, donde está el enlace al proyecto de Real Decreto. Este sería el enlace al Real Decreto. Este de aquí sería el que ha comentado Pablo, el plan estatal para el acceso a la vivienda 2020-2025, o sea que también se puede acceder y se puede consultar. Y bueno, lo que os estaba diciendo, dentro de la página o sea, del portal de vivienda de la Junta de Comunidades está, entra directamente a lo que sería el programa PRE. Hay toda una serie de documentación y hay una que es este documento de aquí, el de preguntas frecuentes, o sea, que resuelve la mayoría de las dudas que se pueden tener relacionadas con el programa PRE, o sea, tanto con la gestión como con el tema de documentación y todo eso. Luego está la página del IDAE, donde hay bastante información de qué consiste el programa PRE. Incluso tienen una aplicación para estimar de manera porcentual qué porcentaje de ayuda podemos obtener según el tipo de intervención que tengamos. Además, de una manera bastante visual y bastante gráfica, se le puede mostrar a nuestro cliente potencial. Luego estaría la guía práctica para la gestión de ayudas en la rehabilitación energética de edificios, que es un documento muy interesante, o sea, que sirve para a nosotros como técnicos a la hora de proponer estrategias de ahorro energético dentro de la edificación. Hay una parte muy interesante en la parte final de la guía, o sea, que es una presentación de varios ejemplos reales ejecutados. Y luego lo que os hemos dicho dentro de nuestra página, de la página del CAD, y dentro de nuestro canal de YouTube, pues tenemos en las diferentes jornadas que se han ido realizando en relación con ayudas y con gestión de ayudas. Ahora vamos a entrar en el siguiente bloque. Si en algún momento dejo de compartir, decídmelo que no lo veo. Vale. Vale, esta era la parte final, documentos de ayuda. Vale, ahora vamos a entrar en lo que sería el borrador del Real Decreto. A ver. Las ayudas de este borrador de Real Decreto, o sea, se enmarcan dentro de la inversión prevista en lo que se conoce como componente 2, o sea, que es la implementación de la Agenda Urbana Española, el Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana. Estas ayudas, o sea, que están enfocadas al tema de rehabilitación energética, se promueven como instrumento complementario al Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda de 2022-2025.
el cual también está en proceso de aprobación y que, tal y como os ha apuntado Pablo, tendría la parte dedicada a la accesibilidad. Además, tal y como está planteado el borrador, sería la accesibilidad dentro de las viviendas, o sea, en las viviendas, como la accesibilidad a las viviendas, o sea, que sería elementos en el interior de las viviendas, como en lo que sería en el acceso eh, a las zonas comunes de las viviendas. No hay que perder de vista que el tema de la discapacidad es un tema, o sea, que hoy estamos bien y mañana, aunque sea de manera temporal, lo necesitamos. Entonces, aunque ahora se esté dando bastante importancia y parece que todas las ayudas van a ir enfocados en el tema de rehabilitación energética, creo que no hay que perder de vista temas como la accesibilidad universal, o sea, porque al final es una mejora en en, en nuestras viviendas y en nuestra calidad de vida. Se prevé que este borrador, o sea, que este Real Decreto se apruebe entre los meses de septiembre y octubre. Ya veremos cómo van avanzando las cosas. Bueno, entrando ya directamente en el contenido de lo que sería el borrador, el plan que se presenta lo que pretende es reforzar e incentivar la inversión tanto pública como privada y reorientar nuestro modelo productivo actual. Para ello se centra en varios aspectos estratégicos que serían, por ejemplo, o sea, la transición verde, descarbonización, eficiencia energética, despliegue de energías renovables, economía circular, etcétera. El objetivo de este Real Decreto es actuar tanto o impulsar actuaciones actuaciones de rehabilitación energética tanto en el entorno urbano como en el entorno rural. También, a ver, se deja, queda claro que lo que se pretende impulsar son actuaciones de rehabilitación integral, porque de alguna manera son las actuaciones que al final van a contribuir en mayor grado en el estado de conservación, accesibilidad universal, eficiencia energética y digitalización de nuestro edificio. O sea, con actuaciones puntuales podemos mejorar eso puntualmente en nuestra edificación. En cambio, con una actuación integral, o sea, creo que es hacia donde se va, lo que vamos a hacer es mejorar claramente nuestro edificio. En esta diapositiva se ven cuáles son los objetivos de este borrador. Implementar la agenda urbana española, mejorar varios principios claves, eficiencia energética, asequibilidad, descarbonización e integración de renovables, ciclo de vida y circularidad, intereses ambientales, elevados intereses ambientales y de salud, luego la lucha contra la pobreza energética, renovación y mejora de viviendas y entornos residenciales, más o menos lo que veis en el listado. Para conseguir todo esto se fijan 6 programas. Un primer programa que sería el de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. Uno que sería de apoyo a las oficinas de rehabilitación. Un tercero que sería rehabilitación a nivel de edificio. Luego, uno que sería que se centra en actuaciones de mejora de eficiencia energética de las viviendas. El quinto, el programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente. Y el sexto, que sería
para la ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. La gestión de ayuda, en principio, corresponderá a las comunidades y ciudades autónomas. O sea, en nuestro caso será nuestra comunidad autónoma la que la gestionará, o sea, lo que sería la tramitación administrativa, resolución de procedimientos, concesión y abono de las subvenciones. En el tema de la gestión de la rehabilitación, el borrador da especial relevancia a la figura de lo que se conoce como gestor de rehabilitación y a la creación de las oficinas de rehabilitación, las cuales el objetivo que tienen es coordinar, informar, facilitar la gestión de ayudas y prestar los servicios, o sea, que contribuyan a llevar a buen puerto la rehabilitación energética. Los beneficiarios, en principio, pues serán las comunidades autónomas y estas podrán encomendar o contratar a entidades locales o entes, organismos públicos, entidades privadas. La financiación del plan, que eso también lo ha apuntado Pablo, está previsto que se desarrolle en 2021-2026, pero este mismo año, en 2021, para los programas del 1 al 5, o sea, dejando de lado lo que sería el tema de viviendas para alquiler social, hay una dotación presupuestaria de 1.580 millones de euros. Luego ya en los ejercicios posteriores, de 2022 a 2026, y ya para los programas de 1 a 6, se consignará dotaciones presupuestarias que se aprobarán sucesivamente en las sucesivas leyes presupuestarias de los presupuestos generales del Estado. Aquí lo que se hace es un pequeño resumen de la cuantía de las ayudas según el programa. El primero, que sería el de rehabilitación a nivel de barrio, pues se puede ver que entran parámetros como ahorro energético, luego el porcentaje máximo de la subvención, subvención máxima por vivienda, cuantía máxima de la ayuda por vivienda y luego cuantías por metro cuadrado para locales u otros usos que no sean vivienda. El programa 2, que sería el de apoyo a las oficinas de rehabilitación, en principio estaría previsto unos 800 euros por vivienda rehabilitada. El tercero, que sería para rehabilitación a nivel de edificio, los parámetros son iguales que en el programa 1, lo que cambian son las cantidades. Pues eso, iríamos desde inversiones máximas de 12.000 euros a 21.000 euros y luego por viviendas pues de 4.800 a 16.800. El programa 4, que sería programas para actuaciones de mejora de eficiencia de eficiencia energética en viviendas, pues sería del orden de 7.500 euros por vivienda, con inversiones mínimas subvencionables iguales o superiores a 1.000 euros por vivienda y con un importe de la subvención del 40% de la inversión subvencionable. En el programa 5, que sería el de la elaboración del libro del edificio existente, tendríamos el primer bloque, o sea, que serían 500 euros para vivienda unifamiliar o edificios plurifamiliares de menos de 6 viviendas, que serían unos 500 euros. En el caso de viviendas, edificios plurifamiliares de 6 o más viviendas, estaríamos en los 100 euros por vivienda y un máximo total de 2.000 euros. Y en el caso, o sea, que es lo que os ha comentado Pablo, del desarrollo de proyectos técnicos para rehabilitaciones integrales, estaríamos hablando pues de estas cantidades. Y luego en el último programa, que sería el sexto, el de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, pues estaríamos hablando de 500 euros metro cuadrado superficie útil vivienda y cuantías máximas del 60% de la actuación con un límite de 50.000 euros. Si entramos en el anexo 1 del borrador del Real Decreto, que es el que define el contenido del
el libro del edificio existente, lo que encontramos es que consta de dos bloques. Un primer bloque que sería el de documentación del edificio y estado de conservación, y un segundo bloque que sería un documento en el que se analizaría el potencial de mejora que tiene, o sea, de mejora de las prestaciones de este edificio. Al final, lo que se pretende con este documento es que sirva de herramienta de trabajo para que las comunidades tengan claro qué potencial de mejora tiene. O sea, primero saber en qué estado se encuentra su edificio y luego saber qué tipos de inversiones pueden hacer y qué mejoras pueden obtener. Que en ese apartado entraría el segundo bloque. El contenido, luego, si queréis echarle un vistazo, está dentro del anexo 1 al final del borrador del Real Decreto. Una cosa importante, la subvención de este documento no está vinculada a la ejecución obligatoria de obras posteriores. O sea, es un documento que no vincula. Y bueno, y ya para acabar, o sea, como tercer bloque, que es bastante rápido, os voy a explicar un poco en qué consiste lo que nos explicó el Consejo sobre el programa de formadores y formadores. El objeto principal de esta guía al final es establecer un marco común coordinado entre el Consejo y los diferentes colegios de oficinas de arquitectos con el fin de ofrecer actuaciones formativas que estén consensuadas por ellos. Como bien sabéis, una de las tareas y obligaciones que tienen los colegios oficiales de arquitectos es la de asegurar una formación continua y de calidad a sus colegiados. Y es por ello que el Consejo, en un principio, plantea la necesidad de establecer una serie de actuaciones formativas necesarias y que sean de carácter estratégico para la profesión. A nivel esquemático, este sería el triángulo que formaría cómo funciona esta guía. En principio, el formador de formadores, el formador de informadores se pone en contacto con el responsable de formación, que sería un responsable del colegio del colegio oficial de arquitectos, que le plantearía el tipo de formación. Habría un proceso de comunicación de los dos responsables, se plantearía lo que sería el curso y luego se elaboraría toda la documentación para hacerla llegar a los alumnos. De manera más o menos resumida, se presenta el cronograma, donde viene más o menos cuál es el camino, o sea, desde el primer contacto hasta el envío final de los certificados a los alumnos. Como parte final, de los cursos se pretende, pues eso, o sea, que sean de calidad y por ello que puedan acreditarse con el sello del Consejo. Para ello tiene que cumplir pues estos 10 apartados, o sea, que sean contenidos que respondan a necesidades de los arquitectos. Bueno, lo podéis luego leer si os interesa y nada, muchas gracias por la atención y perdonad el lío que he hecho al principio con la presentación y nada, os recordamos eso, que si para cualquier tipo de duda o sugerencia o solicitud de información que tengáis, lo podéis hacer a través de nuestro teléfono, o sea, de lunes a viernes de 10:30 a 12, a través de correo electrónico o de nuestra página web. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Continuamos con Maite. Maite, ¿estás preparada? Sí, buenos días. Te paso por si haces presentación.
A ver, la presentación, creo que vamos un poquito justos de tiempo, entonces, Sí. si os parece, hago un pequeño resumen y paso la palabra a mis compañeras, porque creo que había bastantes preguntas en el chat de compañeros que estaban preguntando específicamente por el PRE. Agradeceros al colegio la invitación que nos habéis hecho a Traxa y en especial a la consejería, y me voy a centrar exclusivamente en los expedientes que nos han llegado. Como bien habéis indicado, las personas que me habéis precedido, actualmente continúa abierta la posibilidad de presentar solicitudes para la convocatoria PRE. Como bien habéis dicho, acaba el día 31 de julio y en la actualidad tenemos 265 expedientes. De estos 265 expedientes, porque os hagáis una idea, de la convocatoria en línea A se han presentado 181 expedientes y 84 expedientes en línea B. De estos expedientes, ahora mismo estamos en disposición de resolver completamente 22 expedientes. ¿Qué quiere decir esto? Que completos y que nosotros hayamos podido ya revisar por completo son esos 22. ¿Qué quiere decir que hemos podido revisar por completo? Porque muchos de ellos están en requerimiento. Desde la Administración y en este caso con la colaboración de la empresa pública Traxa, estamos requiriendo ya a fecha 18 de junio. Es decir, que los expedientes que nos habéis presentado a fecha 18 de junio ya están siendo requeridos. Llevamos una demora de menos de un mes, es decir, que vamos prácticamente al día. En cualquier convocatoria, como todos sabéis, se va bastante más lento. Estamos siendo bastante eficaces y eficientes a la hora de solicitar y de requerir. Nos parece muy importante lo que habéis ido indicando, tanto Pablo como José Manuel, en el hecho de que es importante llegar a presentar la solicitud. Y que, como bien habéis indicado los dos, luego hay posibilidad de requerir. Y como muy bien ha indicado Pablo, en cualquier momento, independientemente de que la Administración, o en este caso a través de la empresa pública Traxa, os requiramos documentación, vosotros podéis presentárnosla. Pero lo que es más importante en este momento que nos encontramos es eso, que presentéis la solicitud. Se encuentre como se encuentre, muy bien ha indicado Pablo, esto es tramitación administrativa y los expedientes tienen que estar completos, pero que no os quede el no presentar la solicitud porque os falta algo. Como os he indicado, la convocatoria en este momento cuenta con una dotación presupuestaria para concurrencia simple de 4 millones de euros, pero se está tramitando la ampliación. Como sabéis, para Castilla-La Mancha, una dotación presupuestaria de 13 millones de euros para esta convocatoria de IDAE, que como bien sabéis se llama PRE, 4 millones para concurrencia simple y el resto para inversión directa. Viendo que la convocatoria estaba teniendo un éxito y una llamada por parte de los solicitantes y entendiendo que era necesario replantearse estas líneas de inversión, desde la Dirección General de Vivienda lo que se ha hecho ha sido modificar y solicitar un cambio en la aportación económica para que finalmente se concluye esta convocatoria con una dotación presupuestaria de en torno a los 11 millones de euros para la concurrencia simple. Todavía no ha sido publicado, pero sabemos que en breves, o esperamos que en breves, sea publicado. Por lo cual, como bien ha indicado José Manuel, va a haber dinero, o entendemos que va a haber dinero para poder atender todas las solicitudes. De momento, para las que tenemos encima de la mesa, hay dotación presupuestaria y esperemos que nos lleguen muchas más solicitudes y poder dar respuesta. Como os digo, no me quiero extender más, creo que es mucho más interesante e importante que los técnicos que en este momento están resolviendo y requiriendo esa documentación os puedan resolver las dudas que ya estáis planteando a través del chat y sobre todo os puedan explicar un poquito las características más específicas de esta convocatoria, porque sí que es una convocatoria un poco especial. Tiene algunos requisitos diferentes a otras convocatorias, otros requisitos que no se exigen, como por ejemplo no es imprescindible ni se solicita el tema del empadronamiento, como sí se ha solicitado en otras convocatorias, como por ejemplo la del ARU o la de las líneas A, B o C. Entonces creo que es más importante, ahora demos paso a mis compañeras, a Elena y a Julia, para que os puedan ellas explicar en qué momento estamos y sobre todo las características técnicas más específicas de esta convocatoria. Así que si te parece, Israel, les das posibilidad para que ellas compartan la presentación
y como os digo, muchísimas gracias por habernos invitado y animaros a que presentéis y a que contéis con nosotras, porque en esta ocasión lo que estamos haciendo es de un acompañamiento y ser facilitadoras de que sea posible y viable esta convocatoria. Muchísimas gracias. Vale, Maite, tu compañera son Elena Collado, ¿no? Elena Collado y Julia García. Elena Collado ya está. Y Julia García. También. ¿A cuál de las dos le paso? Solo puede compartir de uno en uno. ¿A cuál le paso primero? Vale, pásamelo a mí, a Elena Collado. Hola, Elena. Hola. De todas maneras, antes de empezar a compartir, que en el fondo nuestra presentación estaba muy basada en lo que está publicado en la página web, yo creo que tal vez, bueno, pues se ha insistido ya mucho en cuáles son los requisitos y demás. Aún así, yo los comparto para que podáis verlo un poco en extendido. Y de todas formas, vamos, no sé si veis la pantalla, si la veíais, ahora sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como os decía, vamos a ir directamente y voy a darle al F5. Yo creo que aquí, no, a ver si no fallo. Bueno, como os decía, bueno, sobre los beneficiarios y demás, ya os han ido haciendo una idea y para no extendernos demasiado, vamos a ir a los requisitos de los edificios y luego vamos a pasar un poco sobre todo a dar respuesta a algunas de las preguntas que eran muy interesantes y que son muy insistentes a lo largo de todos estos meses. Hemos podido observar que esas son un poco las preguntas clave, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente los edificios tienen que ser todos anteriores al año 2007, un 70% tiene que ser de uso residencial vivienda. Y el requisito fundamental y sobre lo que los técnicos debéis centrar todos vuestros esfuerzos es sobre la calificación energética del edificio, ya que para cumplir con el requisito se debe por lo menos reducir, al menos en una letra, y reducir el consumo de la energía final en un 10%, ¿vale? Entonces, nosotras siempre insistimos que tal vez el orden apropiado para poder hacer el desarrollo técnico de una tramitación de un expediente para esta subvención es primero atacar al edificio en su certificado de eficiencia energética, comprobar que efectivamente llegamos a esa mejora y hacerlo de una manera exhaustiva para que podamos, según el cuadro que ya os han enseñado antes, dependiendo de la calificación final, vamos a obtener más ayudas adicionales. Entonces, ser muy exhaustivos en el certificado energético es lo que nos va a dar de verdad una garantía de éxito en el momento de la tramitación del expediente. Y sobre ese certificado centrar ya la justificación técnica a modo de un proyecto básico como es al uso. Nos centramos muchísimo en la justificación de la normativa del código técnico, del HE, y por lo tanto, que también se puede hacer a veces con los propios programas de calificación energética. Y por lo tanto, fundamental esa justificación de código técnico y también la buena división de las tipologías, como antes comentaba Pablo Alguacil, de las tipologías que son subvencionables, es decir, en nuestra medición que separemos bien las partidas según la tipología por la que vamos a solicitar la subvención. En las actuaciones subvencionables, que ya explicó un poco Pablo antes también, bueno, pues diferenciar sobre todo dos tipologías que son las primordiales en el caso de, sobre todo, de viviendas unifamiliares, que es una de las tipologías también más recurrentes en Castilla-La Mancha. Por un lado, envolvente térmica, por otro lado, las energías renovables. ¿Había alguna pregunta ahora en el chat? Yo es que ahora me he quedado con la presentación y no las veo. Había dos preguntas que son las que recuerdo así ahora mismo, de manera inmediata. Había una pregunta en la que nos decían si era el 10% o el 21%. Comentaros que el IVA, por supuesto, es subvencionable, al 10% en el coste de las obras, ¿vale? Por rehabilitación, al 21% los honorarios exclusivamente. Y con respecto a las energías renovables, energías de autoconsumo, fotovoltaica no es subvencionable en su coste,
pero sí participa como para ayuda integrada. Es decir, podemos tener, o sea, tendremos en cuenta que la vivienda cuenta con una instalación fotovoltaica, pero no se pueden aportar esas facturas para abonarse el coste de las mismas, ¿de acuerdo? Con respecto a los presupuestos, que también había alguna pregunta, sí es necesario 3 presupuestos cuando aumentamos a 40.000, más de 40.000 euros en el coste que solicitamos de ayuda. Pero sí que es verdad que cuando tenemos distintas partidas y hemos pedido presupuestos, pues no sé, presupuesto de ventanas por un lado, nos han dado presupuesto de aerotermia por otro, bueno, pues es cierto que no es necesario que volváis a pedir a 3 empresas de cada, o sea, a tres presupuestos de 3 empresas diferentes de cada una de esas partidas, sino que vayamos a las más cuantiosas, las que pueden ser vulnerables de bajarnos o de hacer una buena comparativa a precio real, que es al final lo que se pide en realidad. Entonces, centrándonos en estas dos tipologías de actuaciones subvencionables, por un lado esta parte de envolvente térmica, muy importante que sepáis también que tenemos dentro de la tipología 2, aparte de los sistemas que están subvencionados de solar térmica, geotermia y biomasa, y aerotermia, que son un poco las principales, pero que no nos olvidemos también de esa otra posibilidad de distribución, regulación y control y emisión de instalaciones térmicas, ¿vale? Ahí tenéis una partida más en la que se pueden incluir muchas de las actuaciones que se están realizando, ¿vale? Y voy a darle paso a mi compañera Julia. Yo no dejo de compartir, pero bueno, aprovechamos y como es la misma presentación y que sea ella la que continúe un poquito con la presentación. Vale, pues nada, deciros eso, que la inversión subvencionable, que también lo ha apuntado Pablo, está un poco en la pericia del aparejador o el arquitecto, el técnico que lo haga, en llegar a la obra, saber qué es lo que quiere el cliente y en función de lo que quiere el cliente hacer una visión global de qué se puede meter en cada tipología, en envolvente y en instalaciones. Esto es, si a lo mejor solo te piden ventanas y te piden un cambio de cubierta, pues hay que distribuir en mediciones. Nos olvidamos de las mediciones de demolición, levantamiento de ventanas, o sea, todo eso se acaba. Hay que repartirlo en tipo 1, envolvente, tipo 2, instalaciones, y luego abajo los honorarios y los costes de gestión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cambiamos unas ventanas es muy probable, casi al 100%, que tengamos que pintar. Esas partidas también entran. Entonces es presupuesto subvencionable. Si vamos a cambiar la cubierta, le metemos una placa de aislante, una arena de roca, lo que veamos. Para llegar esos datos los metemos al CE. Al final lo que tenemos que conseguir es un proyecto que corresponda totalmente entre mediciones, justificación y certificado energético. Si lo hacemos así, luego todo será mucho más fácil, incluso en abono. El constructor, también necesitamos presupuesto del constructor, siempre, aunque sea único, por debajo de 40.000. Vamos a intentar que las mediciones del aparejador, del técnico y del constructor sean lo más similares posibles, por aquello de no va a haber que se paga menos, se paga más, y al final la ayuda, la cuantía que se va a dar va a depender del presupuesto del técnico. Entonces, cuanto más ajustado esté, seguramente más porcentaje de ayuda se consiga. Si luego hay partidas adicionales, no se va a dar más y, sin embargo, sí se te puede quitar. Entonces, lo suyo es mirarlo bien con el constructor. Sí que ha explicado Elena lo de los 3 presupuestos. No estamos siendo súper exigentes. Si es un presupuesto muy, muy grande y el presupuesto de ventanas son 25.000 euros, pues intentar pedir un par de presupuestos de ventanas. Si el de construcción se te queda por encima, un par de presupuestos. No es que haya que pedirlos todo el rato 3 presupuestos de cada cosa. Vamos a intentar, bueno, pues nosotros al final lo que queremos es dar las ayudas, entonces hay que justificarlo todo y ser un poco coherentes. No hay que estar pidiendo 400.000 presupuestos a todo el mundo, pero si veis que un presupuesto se pasa, meterlo, pedir un par de presupuestos y decir, pues nos quedamos con este. Hay otra pregunta que dice que si presentas un presupuesto de un constructor, hay que hacerlo con ese constructor
o luego presentas ese presupuesto de constructor y lo haces con otro. En un principio, debería, ya que has hecho un presupuesto con ese constructor, debería ser ese el presupuesto el que se haga. Si no, luego va a haber la diferencia que os he comentado, que en abono no van a coincidir las mediciones ni el presupuesto del aparejador con el constructor final. Entonces, sí, suponemos que sí, que con quien firmes y con lo que presentes dices, este es el que me quedo, en la memoria dices, este es el constructor o la empresa con la que me quedo, y más adelante se hará la justificación de abono con esas facturas y con transferencias a ese constructor. Ya te digo que entran todos los honorarios, o sea, todos los gastos de gestión y demás, y entran además al 21%. Siempre no pasándose de 3.000 euros por expediente o 7.000 euros en el caso de gastos de gestión, ¿vale? Y se subvencionan en el porcentaje que se llega a conseguir de las ayudas. Si llegas a conseguir un 40%, pues se te subvenciona el 40% de los honorarios. Bien, si bajas una diapositiva. ¿Ahí? Sí, no sé si sabéis los topes, o tengo alguna duda en cuanto a topes y de coste elegible y todo esto, en plan, por ejemplo, en envolvente, los que es la vivienda A, lo que es la tipología A, es un 35% y tiene un coste de, o sea, y tiene un tope de 6.000 euros por vivienda. Pero claro, en el caso de que sean edificios completos son 6.000 euros por, o sea, si es un bloque de 10 edificios, de 10 viviendas tendrá 60.000. ¿Sabéis lo que eso? Y en el caso de que sea A unifamiliar solamente tiene 6.000. En el caso de B es un 25%. Pero luego las instalaciones pasa exactamente lo mismo, 35 y 25. En este caso, sin tope. El tope te lo da en función de la potencia en el resto de instalaciones, excepto en aerotermia, que no tiene ningún tope. Hay un tope, hay un máximo, pero yo todavía no se me ha dado ningún caso en el que se ponga una potencia y se pida más subvención del tope. Es decir, no os preocupéis tampoco por eso, es el 35% o el 25% de la instalación. Y también tiene ayudas adicionales. Las ayudas adicionales pues van en función de la letra. Y luego las zonas que sean ARUR, en este caso Toledo, Talavera, ¿cuáles son las otras dos? Toledo, Talavera, Alcalá de Júcar y son 5. Bueno, esos tienen un 15% más adicional ya de per se. Y si es protección oficial, si es una vivienda de protección oficial, no que la tenga ahora, sino que incluso la haya tenido, tiene igual un porcentaje añadido. Vale, ¿cómo se puede conseguir? Las ayudas adicionales no tienen tope, me preguntan por aquí. No, no tienen tope. Es decir, a ti te hace como lo calculamos tienes un tope en 6.000 euros de la envolvente, pero luego las adicionales no tienen tope. Y es ahí donde podemos conseguir gran cantidad de dinero. Si tú estás presentando un presupuesto de 40.000 euros para envolvente, si tienes un tope en el 35, de una tipología en el 35%, pero si has conseguido adicionales, es todo el dinero que vas a poder conseguir. ¿Queda explicado? Antes he preguntado si ha de ser vivienda habitual. Otra cosa, esto es una cuestión importante. No hace falta. Nosotros siempre no pedimos empadronamiento. Lo único que pedimos es la nota simple, un certificado de que tu vivienda es tuya, ¿vale? El requisito que la obra no esté empezada en el momento en el que presentas la solicitud. Una vez presentas la solicitud, en un principio podrías empezar la obra. Las facturas siempre tienen que ir después de que se haya pedido la solicitud, ¿vale? Y la fecha de prelación en la que a ti se te va a conceder la ayuda es cuando el expediente está completo. Pero bueno, en eso tampoco es que haya que preocuparse porque como no paran de decir y no se para de decir, hay presupuesto de sobra. Entonces, lo más importante es echar las solicitudes e ir preparando ya el certificado y los papeles que suele tener la propiedad, o sea, la nota simple, y pedir la licencia de obra. Y luego ya la memoria, ¿vale? Para que todo vaya coordinado. Si falta algún papel, se requerirá. Y no os preocupéis que si se requiere y vuelve a estar mal, nosotros estamos pendientes de llamar, o sea, estamos por ayudar.
Para justificar la propiedad de la vivienda así de presentar las escrituras, efectivamente, nos vale nota simple o escrituras públicas. Nos vale. ¿Vale? Hay un anexo que se llama anexo 3, que es para representante, por si las personas, pues bueno, pues una pareja de cualquier persona no está acostumbrado al trato con la administración y puedes designar un representante. El anexo 3 sirve para eso, pero también por si en las escrituras aparece más de un solicitante. Nosotros entendemos que si es una pareja en gananciales y todo esto, no hace falta. Esto normalmente se pedía porque las facturas o los presupuestos normalmente a lo mejor los pido yo, pero mi marido pide otros presupuestos. Entonces, cuando llega abono, no se sabe quién ha pedido esos presupuestos. Pero bueno, como lo vamos a llevar todo en un principio, no se sabe nosotros, por una cuestión así no hace falta pedir o sea, no hace falta que mandéis el anexo 3. Si hay representante, sí. A ver, las instalaciones integradas suponen que entregas, supone que pone que vengas de las dos de los ARRUs. Vale, voy a explicar lo que es integrada. Integrada es que obligatoriamente haces envolvente, es decir, tipología 1, y luego instalaciones de la 1 a la 4, es decir, DRC, o sea, la 5, distribución, no entra. Entonces, tienes que tener tipo 1 y tipo 2. Y además, que se reduzca la demanda energética de refrigeración y calefacción un 30%. ¿Vale? Cumplido eso, tienes el 20% adicional en la envolvente y luego depende de la actuación que hagas. Imagínate que haces energía solar térmica, tendrías otro 15% también añadido. ¿Sabéis entonces? ¿Queda claro lo que es integrada? Tenéis que cumplir esos dos criterios, que hagas instalaciones y envolvente y aparte que cumplas el 30%, o sea, que reduzcas un 30% la demanda. Si se queda al 29% lo vamos a pasar, pero vamos a intentar llegar, que se puede llegar porque se considera instalaciones y envolvente es factible llegar. Se ha llegado. En el plan de vivienda se hacían menos cosas y se llegaba al 30% a la reducción del 30% de la demanda. O sea, no es difícil. En el caso de la entrada, entonces volvemos a los criterios básicos, que sería un 10% en reducción de energía final, una letra en emisiones de dióxido de carbono y un 30% en demanda. ¿Sí? Eso sería lo que debería cumplir integrada. Vale. Sigo contestando preguntas. Si las ponéis, pues encantada. Cuando has hablado de los ARRUs me he liado. Los ARRUs, criterio social, veis que hay una ayuda adicional que se llama criterio social. Vale, el criterio social puede ser ARRUR, vivienda VPO, vivienda protegida o solicitantes que tienen el bono social concedido. Estos tres casos, si lo presentan y lo justifican, tienen un 15%. Un 15% en tipología 1 y un 10% en las tres primeras, como veis. ¿Sí? Vale, seguimos. Bueno, es una persona que me ha comentado que ella tiene la propiedad de un solar, pero que en su día registró la vivienda porque, según me comenta, no era consciente de ese paso. El primer paso sería registrarlo, ¿verdad? ¿Se puede presentar perdona, Julia, ha habido más casos de personas que a lo mejor tienen vivienda y que, o bien porque en Castilla-La Mancha, y pasa muy frecuentemente, no todo el mundo tiene escrituras o escrituras actualizadas. Lo que hemos solicitado en ese caso es, por parte del secretario del ayuntamiento en el que está ubicada la vivienda, se haga un certificado en el que se diga que efectivamente ahí hay una vivienda y que es propiedad de esa persona, ¿vale? Es decir, siempre vamos a encontrar una manera de poder documentar o acreditar la titularidad, ¿de acuerdo? Así que eso no sea una retentiva para no solicitar la ayuda. Vale. Siguiente pregunta. En la base del PRE se pide presupuesto de la empresa que se va a realizar la ejecución de las actuaciones. Entiendo que sobre ese presupuesto se calcula la subvención. Vale. Paso. Nosotros en un principio nosotros tenemos que ver el presupuesto que tiene las mediciones de la memoria, es decir, la del aparejador, o sea, o arquitecto, o ingeniero, no me quiero meter, yo es que hablo de aparejador, que soy aparejadora, pero sí que miramos también los presupuestos de
de la constructora, porque hay que mandarlo. Entonces, por eso digo que lo que debería, un trabajo más añadido o más así, es que coincidan en lo máximo posible. O sea, que el aparejador pida los presupuestos y demás con las mediciones, que entonces ya lo anexen a la memoria. ¿Para qué? Para que efectivamente, en función de esos presupuestos, desglosándolos y haciendo los porcentajes estos que veis en la tabla, podamos sacar el porcentaje de la ayuda. En realidad, entonces, si las mediciones del aparejador dicen que el presupuesto total de ejecución son 30.000 euros y luego el del constructor dice que son 150.000, algo está pasando. Entonces, nos tendréis que decir, anexar y explicar qué es lo que está pasando. Perdóname que te corte. Yo creo que, y ya que estamos entre profesionales, precisamente también por recalcar algo que antes ha comentado Pablo Alguacil, que ha dicho que, bueno, cuando hacemos un cambio de ventanas, no solamente hacemos ese cambio de ventanas, ¿no? Entonces, lógico y no está acostumbrado el solicitante, pero que así debería de ser, es que sobre nuestra medición técnica sean las empresas las que den el presupuesto, de manera que cuando alguien nos está solicitando, y es cierto que el cerrajero va por libre y que luego está el albañil arreglando los desperfectos que ocasionan ese cambio de ventanas, pero hay muchas veces que eso hace que el presupuesto de las empresas no sea el verdaderamente real y que nos vayamos a encontrar con una diferencia importante de criterios, me refiero en cuanto a albañilería, en la parte de justificación de abono. Entonces, si nosotros podemos como técnicos aportar esos presupuestos que nosotros sí que hacemos con una medición técnica real de lo que realmente va a ser la obra, vamos a facilitar mucho a las propias constructoras a poder encontrar un detalle de presupuesto acorde y que no luego después el solicitante se encuentra muchas veces en que se mete en harina y la cosa se triplica por culpa de no haber sido lo suficientemente exactos. Entonces, bueno, es una parte que nos corresponde a nosotros, ya que antes también habéis estado comentando el hecho de que como técnicos tenemos una parte importante de cara a los solicitantes, ¿no? No sé si queda claro eso. También estáis preguntando, ahora respondo lo de cuándo se empieza la obra. El bono social, sí, el bono social es lo de la luz. Hay varias cuestiones por las que te pueden asignar un bono social y se tiene que pedir. Si lo tienen, igualmente tendrían el porcentaje de bono social. Que yo sepa es el de la luz, pero sí, efectivamente, puede ser familia numerosa, personas en exclusión social, y no tengo exactamente ahora mismo los criterios por los que se puede pedir el bono social, pero efectivamente es ese bono social al que se refiere. Segundo, pregunta para Elena, pero pone disculpa, pero pregunto pero no me he enterado bien sobre cuándo es posible empezar la obra. La obra se puede empezar siempre que hayas hecho la solicitud a la PRE y hayas pedido la licencia de obra. Más que nada porque la licencia de obra es una cosa del ayuntamiento y si no puedes empezar la obra. Entonces, echar la solicitud, pedir la licencia y a partir de ahora, en un principio, se podría empezar la obra. Pregunta para Elena. Dímelas porque yo estoy compartiendo. Una cosilla, como estamos entrando ya en consultas muy particulares, si os parece bien, podéis dar vosotras un correo o un teléfono o algo así y que las consultas os las realicen directamente, porque como teníamos prevista una hora y nos hemos pasado bastante. Vale, perfecto. Pues yo creo que en la pantalla veis que tenemos un correo electrónico en el que se responden todas las dudas que hay sobre el programa de PRE, que es este de info.ayudas.pre. Y luego también, bueno, pues remitiros a la página, como ya os han dicho anteriormente, donde vais a poder encontrar las preguntas frecuentes, que muchas de ellas coinciden, como ya os he comentado antes, con las preguntas que estáis haciendo. De todas formas, si hay algo en concreto que tenga que ver con esta presentación, pues en ese correo nos remitís y decís que sea nuestra atención y nosotras os atendemos con gusto. De acuerdo, pues muchas gracias a todos los asistentes y especialmente a los ponentes. Perdonad porque se nos ha excedido un poco la charla, no teníamos previsto que fuese tan larga, pero creo que era bastante interesante y por eso no estábamos cortando. Lo que pasa es que ya hemos llegado al momento en que pues, muchos asistentes se tenían que ir y consideramos que las consultas puntuales se pueden resolver de forma individual. Y nada, pues el resumen de la jornada es animaros a solicitar ayudas y que esto va para adelante, va a haber más ayudas, o sea que iremos informando y realizando más jornadas al respecto. Muchísimas gracias a todos y estaremos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.